damos inicio a la primera pregunta. Beatriz, ¿nos puede comentar si existen empresas en la región que cuenten con contratos en el mercado eléctrico regional como usuarios finales? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Sí, muchas gracias, Javier. Mira, afortunadamente las visiones de cada uno de los países son diferentes y son experiencias que conjuntas nos aportan mucho. Como lo veíamos en la presentación, realmente la participación, desafortunadamente, de la industria dentro del mercado eléctrico regional es absolutamente limitada. Quiero hablar de pronto el caso de Nicaragua, que ya lo había mencionado. Tenemos industrias mineras en donde para todos es sabido que el costo o el componente de la energía en su conformación de costo es tan alto que ha llevado a que su participación dentro del MER se convierta en esa oportunidad de obtener diferenciales y disminuciones en el costo de conformación de su suministro. Entonces, tenemos empresas mineras, tenemos a Tritón Minera y Desarrollo Minero de Nicaragua, que compran a una empresa comercializadora de energía en El Salvador. Tenemos algunos antecedentes que con esto realmente, en esta condición de compra, puede obtener diferenciales importantísimos en lo que concierne al costo local de Nicaragua de generación versus el costo de suministro que tiene a través de contratos no firmes físico-flexibles con sus contrapartes del lado salvadoreño. En el caso de El Salvador, como ya lo había mencionado anteriormente, la experiencia, digamos que más cercana en materia de participación terminó como que convirtiéndose en un desvío de esa industria a convertirse y a tener que conformar una empresa comercializadora con el objetivo de poder tener esa experiencia y explorar esas oportunidades de precio que el mercado eléctrico regional le podría dar. En síntesis, le puedo decir, Javier, que las oportunidades en el MER son muchas en materia de costos, de buscar eficiencias. Hoy tenemos un mercado panameño con una evolución y unos pasos gigantescos en materia de generación que pueden representar un gran interés para la industria de otros países, que definitivamente hay mucho que trabajar y hay mucho que elaborar para poder llegar a aprovechar esas oportunidades, pero las experiencias son muy limitadas, desafortunadamente. Puedo colocarles estos ejemplos que le menciono y creo que lo que al final demuestra mi respuesta es que hay todo por hacer dentro del mercado eléctrico regional para la demanda. Entonces, pero como casos específicos de participación les puedo compartir este de Nicaragua y lo que fue el caso en el mercado salvadoreño. Muchas gracias, Beatriz. Continuando con el ingeniero Gustavo Chávez, me gustaría saber, ingeniero Chávez, cuáles son las barreras que han afrontado los grandes usuarios y cómo han solventado algunos aspectos y los beneficios que han podido percibir las pocas empresas que han realizado transacciones en el MER. Buenos días a todos. Bueno, Beatriz ya ejemplificó bastante en su presentación cuáles son las barreras que han sido identificadas. Quiero decir que en realidad sí hay un gran espacio todavía por abordar, hay un gran mercado todavía por ser utilizado por parte de los usuarios industriales, pero esas barreras que están todavía no permiten esa libre movilidad que todos esperaríamos de parte de los usuarios industriales, ¿no? Creo que en todo mercado es importante eso de la movilidad, ¿no? O sea, que se pueda, digamos, poder tener la capacidad de escogencia de su usuario a un usuario de su proveedor, y eso le permite poder, digamos, obtener del mercado diferentes condiciones o beneficios, tanto en precios como en otras condiciones que puedan ser incorporadas dentro de la oferta de valor para que pueda un usuario final poder acceder, digamos, a condiciones más favorables para su industria. Yo tengo una percepción, digamos, sobre las barreras. Acá en El Salvador hay barreras como las que mencionó Beatriz. Uno es el tema para la participación en el MER, quizás el tema de la especialización, ¿no? Es muy difícil para un usuario individual el que conozca todos los detalles, toda la regulación, todas las opciones que hay y todos los riesgos y todas las garantías que tiene que poner para participar en el MER, ¿va? Como que eso lo desenfoca un poco de su core business, que es su producción, ¿va? Es su industria. Entonces, para un usuario industrial individual puede ser, dependiendo de su tamaño, puede ser muy costoso y riesgoso y genera mucho estrés el poder, digamos,
tratar de participar activamente en lo que es el merma. Y tiene sus costos también que deben compararse con el beneficio que podría obtener al respecto. El mercado regional tiene varias cosas. Los derechos firmes que mencionaba Beatriz es un tema. La no coincidencia de los periodos de mercado es otro. La resistencia de los agentes naturales del mercado para poder aceptar una libre movilidad del usuario es otra. Los respaldos que hay que tener cuando hay evidentemente, digamos, alguna afectación de los proveedores regionales. Todos esos factores son bien complejos que hacen, digamos, difícil para un usuario industrial el poder accesar, digamos, a estos beneficios que puede tener el mercado regional. Y quiero decir que el mercado regional, ya mencionaba Beatriz, son 17.000 megas instalados y una demanda de máxima de 8.500, ¿verdad? Ahorita está como en 7.000 en este momento. O sea, casi tenemos el doble de oferta en la región. Por supuesto, cambia con la estacionalidad, ¿va? Pero casi tenemos el doble de oferta y hay mucha generación renovable que está entrando de bajo costo. ¿Cómo poder hacer esa utilización para la industria? Es un tema, digamos, de que enfrenta varios desafíos y hay que tener, digamos, una hoja de ruta clara para poderlo abordar y poder optimizar y utilizar esos excedentes, esa demanda que aparece, esa oferta que parece ser muy atractiva a nivel regional y que se está continuamente incrementando. En periodos estacionales, por ejemplo, hay precios muy, muy bajos en los diferentes países. En periodos de sequía hay precios muy, muy altos en un determinado país. Y es donde eso impacta, digamos, en las industrias. Y esos son los temas que habría que resolver. Tal vez en una segunda fase podría dar una visión de cómo podría abordarse este tema para que hubiera una participación más activa de la industria dentro de un mercado regional. Muchas gracias, ingeniero Chávez. Continuando con el ingeniero Luis Sánchez. El ingeniero Chávez mencionaba de que se están incorporando nuevos generadores. Hay más ofertas de energías renovables. ¿Cómo considera usted, ingeniero Sánchez, que podemos aprovechar estas oportunidades de nueva generación renovable para que pueda ser de beneficio para los grandes consumidores del MER? Muy buenos días. Sí, efectivamente, creo que los mismos países han empezado a invertir en generación, muchos en distintas tecnologías, unos más tirados al tema de energías renovables, ¿verdad? Y otros pues también más enfocados en el tema de centrales térmicas de gas. Pero todo ese beneficio a veces solo se queda a lo interno del país, ¿verdad? Dentro del país, como decían mis antecesores, la poca oportunidad que el mismo normativa local de cada país le permite a un consumidor final poderse conectar al mercado eléctrico regional. Entonces yo creo que lo importante para ir aprovechando esa energía que se puede dar entre los países que ya hoy se están interconectados y aprovechar ese cambio de matriz energética que se está dando en algunos países y que en cierto momento pues puedan tener energía accesible y excedente, eso lo puedan tener otros países. ¿Y cómo desarrollarlo? ¿Cómo empezar a jugar sobre esto? Pues yo creo que es dándole la oportunidad al usuario final de poderse conectar al MER. Y es a través del desarrollo de nuevas leyes de incentivar para que ellos se puedan conectar. Ya quedará pues a la discreción de cada usuario final cómo aprovecha esta oportunidad, ¿verdad? Es decir, si quiere jugar dentro de ese mercado que es muy dinámico, como lo explicaba el ingeniero Chávez, es muy dinámico, o bien como existiría una figura intermedia que es la que aprovecha esa oportunidad y también se puede ir trasladando al usuario final, como es el caso en algunos países de la figura del comercializador. O sea, existe, digamos, en Guatemala, para poner un ejemplo, igual que todavía en El Salvador, pero creo que a menor desarrollo, pero existe la figura del comercializador que es al final el tomador de riesgo, ¿verdad? Él dice, pues yo estoy todos los días lanzando ofertas y recibiendo ofertas, porque este es un mercado dinámico, al mercado eléctrico regional, tomo esa oportunidad o bien a través de un derecho firme y luego ese beneficio que él adquiere lo puede trasladar también al usuario final. Entonces creo que en donde ya está desarrollada esa normativa que incentiva a que el gran usuario pueda participar, creo que esos mercados se están desarrollando y al final se pueden empezar a volver en una hora. Antes
habían países que solamente eran importadores y habían países que solo eran exportadores. Hoy, por el dinamismo del mercado y por el cambio de tecnologías que se han hecho entre países, hoy vemos que en una hora puede ser un país importador y en la siguiente hora puede ser un país exportador. O sea, es tan dinámico que ya en algunos países se puede ir viendo ese intercambio de energía entre ellos de una forma más dinámica. Y es porque ellos han permitido que desarrollar su normativa local para que todos los agentes que participan dentro de su mercado también puedan participar en el mercado eléctrico regional. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Sánchez. Ahora tenemos una pregunta para Nanik. Ya veíamos hace un momento en la presentación de Beatriz que por parte de Panamá no hay transacciones. ¿Nos podría comentar qué ha impedido que la industria panameña, como grandes consumidores, no hayan participado en el MER? Cómo no, buenos días a todas y a todos. Lo primero que quería mencionar es que tenemos que ver esto en función de una oportunidad de región para buscar la competitividad de país y de región. En la medida que nosotros seamos países con energía más barata, más competitiva, nuestras empresas, no necesariamente industrias, pero porque por ejemplo el caso de Panamá no tiene una industria tan robusta como otros países, y en parte eso es a consecuencia de los costos eléctricos y los costos energéticos. Entonces, en la medida que nosotros veamos el mercado regional como una oportunidad de facilitar que los casi 50 millones de habitantes que tenemos puedan disponer de energía limpia, como las mismas Naciones Unidas, el Programa del Medio Ambiente ha estado publicando que debemos Latinoamérica y Centroamérica alejarse de utilizar gas natural, porque sencillamente tenemos viento, sol, agua, geotermia, que podemos disponer en diferentes momentos del día. El viento no sopla igual en Nicaragua que en Panamá, ni a la vez. Y esa alternabilidad nos puede ayudar a complementarnos unos a otros. Dicho eso inicialmente, a nivel de país, Panamá la limitante no es que digamos no se puede hacer transacciones en el mercado regional, pero sencillamente por desconocimiento y también por temas, diría, burocráticos de la dificultad que es para una empresa industrial o no salir de su esquema de trabajo para entrar en reportes, informes y una serie de cosas y garantías también para comprar energía, limita pues que las empresas panameñas puedan entrar en este mercado regional. Pero digamos, todo tendría una solución muy sencilla, por ejemplo, si entráramos con figuras de comercializador que no tenemos en Panamá, que se libere la compra de la demanda. Son detalles que a veces, como dice el ingeniero Ramiro Troitiño, a veces Panamá, el Estado, se comporta como un socio tonto, porque somos parte de alguna forma de algunas empresas de energía del país, pero no estamos haciendo legislaciones para favorecer a los clientes finales que son las industrias, los panameños, que son los que pueden beneficiarse íntegramente de energía más competitiva y romper un poco el status quo para que tengamos más participación internacional a través de este mercado regional e incluso localmente, pues, con la compra de demanda y romper esos tabúes que hay, pues, para que entonces podamos crecer internamente y asimismo llevar eso hacia afuera. Porque como hizo El Salvador, de utilizar comercializadores para poder comprar a buen precio, salir de toda esa burocracia que la maneja un comercializador que es especialista en eso sería una gran ventaja para Panamá y es algo que se puede hacer solamente cambiando las leyes. Y eso es algo que nosotros estamos atrasados. Hay tecnologías que se pueden utilizar para hacer muchas de estas transacciones, para integrar, por ejemplo, energías renovables con baterías, pero las legislaciones están detrás de todas estas tecnologías y entonces nos limita pues que perdamos oportunidades regionales, que nos apretemos el grillete a fuentes fósiles que no tenemos en muchos de los países y que están sujetas pues a la volatilidad. Entonces, ya para cerrar, el cambio es cambiar las reglas para abrirlas, para abrir competencia, para que se beneficien los industriales
Son pocos en Panamá, pero pudiesen ser mucho mayores teniendo una energía más competitiva pues, para nuestro país. Y eso es lo que debemos llevarlo en el ADN pues, interno de todos los que vivimos en estos países, entender que la electricidad nos da competitividad y más si es energía limpia producida en nuestros países. Gracias. Gracias, Nanik, por su respuesta. Continuando, ingeniero Luis Sánchez, ¿qué se necesitaría para ampliar la base de empresas en la región para poder percibir los beneficios del mercado eléctrico regional? Pues básicamente es primero incentivar. Hay veces que la industria no participa porque no sabe todo el mecanismo para inscribirse, ¿verdad? En algunas ya la ley y la normativa y pueden participar. Luego tomar pues la decisión de poder participar en ella. Y en las que no están desarrolladas, creo que todos hemos tenido un mismo decir, que es que se empiecen a hacer nuevas reglas en donde todos puedan jugar de forma general, ¿verdad? Incentivar a toda la industria o usuarios industriales y comerciales para poder participar en ella. Y si no quisieran participar, pues crear otras figuras comerciales que les permitan, digamos, no ser ellos los tomadores de riesgo, sino que a través de esas figuras comerciales poder participar dentro del mercado eléctrico regional. Solamente, gracias. Muchas gracias, Luis. Continuando con Beatriz, ¿nos puede comentar qué habría que cambiar en los reglamentos y las leyes de cada país y qué se debería de cambiar en el reglamento del mercado eléctrico regional para que los grandes consumidores puedan percibir esos beneficios? Con gusto, Javier. Antes de contestarte la pregunta, quisiera que le diéramos la palabra al ingeniero Chávez, que creo que quiere ampliar respecto a lo que había comentado y atendido Luis en la pregunta anterior. Gracias, Beatriz. Espero no adelantarme a la respuesta que iba a dar. Hay que diferenciar esas barreras o esos incentivos que se quieren aprovechar para poder participar ampliamente los usuarios industriales en un mercado. Pero hay que diferenciar dos cosas. Hay que diferenciar el mercado regional, el MER, y los mercados nacionales. Y al diferenciar los mercados hay que profundizar precisamente en cuáles son las barreras dentro del mercado regional y cuáles son las barreras que pueden haber dentro del mercado nacional, porque son dos tipos de barreras. En el mercado regional hay mucho que trabajar todavía. Eso de las interfaces, por ejemplo, para poder transar energía libremente en una forma más activa, más constante dentro del mercado regional, es un tema que habría que resolver. El tema de los derechos de transmisión, el tema, por ejemplo, de los impuestos, es un tema impositivo también relacionado con cómo maneja cada uno de los países la parte impositiva, como también dentro de la interfase se debe buscar que no haya duplicidad del pago de potencia. Por ejemplo, un respaldo de un generador de un país debe servir para un usuario final que tenga un contrato firme en otro país. Y actualmente no se hace así. Actualmente se duplican varios costos en el mercado regional con los costos que corresponden a los mercados nacionales. Entonces, identificar en el mercado esas barreras que hay en el mercado regional, en las interfaces del MER con los mercados nacionales, creo que es importante para poder abordar una posible solución. Si se conocen cuáles son las barreras, entonces se podrá buscar una solución para las mismas. Y en los mercados nacionales también vemos que también hay poca participación, tal vez excepto en Guatemala, hay poca participación de los grandes usuarios, de los usuarios industriales dentro de los mercados nacionales. Hay una cantidad de barreras también entre los mercados nacionales que son las que son poco parecidas a las que están en el mercado regional, pero también la libre movilidad, la duplicación del pago de capacidad, los periodos en los cuales se pueden hacer transacciones o se pueden hacer contratos, perdón, que no casan tanto con los pagos, con los derechos firmes, también con los pagos que se hacen dentro del mercado nacional por cargos, por ejemplo, de capacidad, etcétera. Entonces, hay que identificar todo eso en los dos mercados y de ahí ver la interrelación entre ambos, ¿no? Es un proceso, creo yo, que toma algún tiempo y necesita, digamos, un esfuerzo importante para poder regionalizarlo y poder obtener esos beneficios entre todos los usuarios industriales de la región. Muchas gracias, ingeniero. Y respondiendo a la pregunta, Javier, creo que la forma más fácil de poderle contestar es colocándome el sombrero de demanda
y colocándome en esa posición de demanda donde si yo soy una industria en donde la energía puede representar una segunda o tercera parte de mi costo de producción, ¿qué tengo yo que hacer para poder solventar o poder dar certeza y seguir siendo competitivo en el producto final que tengo como demanda? Entonces, uno, si el MER me ofrece a mí una condición de contratación máxima de 1 año, esa sería la primera barrera que hay que resolver y hay que buscarle una solución normativa, regulatoria dentro del mercado eléctrico, y ahí tiene una tarea importante que hacer las instituciones del mercado eléctrico regional. Porque mi visión de contratación como industria, en donde tiene un impacto tan fuerte el costo de la energía, me va a impedir de entrada y me va a desviar de cualquier atractivo dentro del mercado regional si yo solamente me puedo contratar con suerte por 1 año. Y digo con suerte porque al final la forma de asignación de los contratos firmes, quienes participamos en el día a día de este mercado, podemos decir, contar historias tristes y preocupantes en materia de cómo son adjudicados, en donde el algoritmo y la conformación y todo lo que está asumido para que estos sean adjudicados como demanda, con el sombrero, insisto, demanda, yo no me puedo correr al riesgo en que mi suministro de energía entre en una serie de preguntas o de condiciones que yo no puedo manejar con una contraparte. O sea, oportunidades como demanda de contratar en Panamá con un megagenerador eficiente están, porque solamente agarrar un avión o hacer una videoconferencia, sentarse en un proceso de negociación de un contrato de suministro, eso es lo de menos. Aquí el gran problema es cómo vamos a hacer del lado de Panamá y del lado de Guatemala para conformar y llevar a cabo ese contrato y que el beneficio esperado en ese proceso de negociación se logre. Entonces, hay que hacer cambios normativos. Los contratos firmes de 1 año no funcionan. Funcionan con una visión cortoplacista de negociación y de transacción, pero como industria no nos responde y no nos resuelve las necesidades de suministro, de poder tener confianza en los costos y una predecibilidad en los costos de suministro de energía cuando nos impacta tan fuerte en nuestros procesos productivos. Segundo, transmisión. O sea, estamos hablando de un mercado eléctrico regional que une 6 países en Centroamérica, que tiene una capacidad de 300 megas y que tiene grandes deficiencias entre cada uno de los países, porque no es que estemos hablando que en cada uno de los países se puedan transar 300 megas, que eso tampoco es real. O sea, en la teoría tenemos una línea de transmisión de casi 1.800 kilómetros, que en todos los países no nos brinda la misma capacidad de transmisión. Entonces, me voy nuevamente al caso de Panamá. Si yo como industrial en Guatemala le hiciera un contrato con un generador en Panamá y lograse ya pasar el tema del contrato firme, me voy a encontrar con una nueva barrera, y son las limitaciones en transmisión que existen entre los países miembros, donde Panamá va a haber momentos en el año en el cual, aún con contrato firme, no me va a poder suplir mi demanda por los problemas y las restricciones en transmisión que existen. Entonces aquí voy por un segundo punto. Vamos en uno, que es el plazo, las condiciones normativas que no son favorables para la participación de la demanda, las condiciones técnicas, operativas, como son las líneas de transmisión, que tampoco son favorables entre los países. Y me voy tal vez a un tercer punto que lo mencionaba el ingeniero Chávez. Para poder participar dentro de un mercado eléctrico, realmente el grado de especialización que se necesita es alto. Y para el industrial, que es textilero, o que tiene comercio, o que es hotelero, o que es minero, sea del sector al que pertenezca, obviamente su interés ha sido en especializarse y en llevar a cada vez a un nivel muchísimo mayor el conocimiento en su industria, y el tema de energía es bien complejo. O sea, desafortunadamente es más complejo de lo que uno quisiera tener que reconocer como industria. Incluso nosotros como agentes que estamos del día a día dentro del mercado nos es complejo y nos obliga a estudiar y ver toda la normativa, la regulación, las reglas de mercado, las restricciones operativas, todo lo que pasa en ese día. Ahora colóqueselo usted a un industrial, a un textilero, que lo que necesita es competir con qué pasa con el algodón, qué pasa con la tela, qué es lo que está pasando en el mercado, con sus competidores. Colocarle la complejidad de negociación dentro de un mercado de energía, un mercado eléctrico, es bien complicado. Entonces yo creo que esos son los tres. Obviamente hay más,
pero si yo me lo coloco con el sombrero de industria, uno, no voy a poder contratar en el plazo que me dé a mi certeza en los valores del costo de suministro. Dos, no voy a tener certeza si en 24/7 voy a contar con lo que estoy contratando, con mi contraparte en el otro lado de la frontera. Y tres, tengo que preparar un área especializada en materia de energía que se salga del rol de mi producto y de mi core para que pueda asegurarse esa área de energía que se encargue de que esas transacciones y ese 24/7 de los mercados eléctricos pueda funcionar. Eso sería tal vez mi aporte, Javier, a su pregunta. Javier, sí, podía agregar también al comentario de Beatriz sobre Panamá. Panamá lo que sí está haciendo, no a la velocidad tal vez que quisiéramos, pero por lo menos inversiones del país van a ayudar al MER. Porque, por ejemplo, ya se está haciendo un proyecto Materanance Frontera, hay otro proyecto Boquerón de líneas, y una vez también cuando tengamos la cuarta línea de transmisión, eso va a ayudar a que, por ejemplo, la estacionalidad que afecta tanto la inyección o entrega de energía se libere y facilite pues que tal vez se pueda vender más. También está el otro tema de Panamá, que es la conexión con Colombia, que eso hay, por ejemplo, como un cuco para algunos generadores que no quieren eso porque dicen, ah, no, pero es que nos van a reventar desde Colombia con los precios, pero a veces yo me pregunto, tal vez Panamá no tiene la energía más cara del planeta, sí es una de las más costosas de la región, pero la pregunta que pienso que debemos hacernos es, yo estoy pagando por la energía que recibo lo correcto, lo que se debe, lo que el mercado debería y sustentablemente yo pienso que no. Y viéndolo de más chico hacia más grande, ya en los mercados locales, por ejemplo en Panamá, se han hecho subastas de licitaciones que asimismo como las condiciones que hay no atraen a grandes clientes a irse afuera, son subastas o licitaciones que no atraen a generadores renovables a participar, porque no se dan las condiciones de tiempo y de precio que sean favorables para ambas partes. Entonces, muchos dicen, yo no participo, me voy al mercado ocasional y eso entonces se transforma en que la demanda cuenta con un componente alto de mercado ocasional que es volátil, que posiblemente va a ser costoso y eso nos pega en la factura eléctrica o en una cantidad de subsidios enorme que el país tiene que llevar a los usuarios para que no armen una huelga o una protesta porque el costo de energía es muy alto. Pero son fondos que no estamos utilizando en infraestructura, salud, educación y muchas cosas que necesitan nuestros países. Entonces, sí, cada país tiene que actuar responsablemente para que esto funcione, porque si Panamá hace inversiones o Guatemala hace inversiones y otros países no, al mismo nivel o al mismo ritmo, debemos buscar la solución de algún tipo, tal vez de solidaridad, porque al final ganamos todos, porque si yo puedo vender más como país, porque tengo las condiciones para hacerlo, pero se traba en el camino de los 1.800 kilómetros porque no hay capacidad, es una limitante, entonces nos fuerza a buscar importar productos fósiles para apagar fuegos, cuando tenemos energía limpia que podemos llevar de un país a otro sin mayor problema si las condiciones se dieran, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Nani. Continuando con las preguntas, el ingeniero Gustavo Chávez mencionaba un poco sobre las interfaces. ¿Puede ampliarnos sobre las interfaces regulatorias y el papel de la industria local para que éstas se desarrollen? Sí, las interfaces son importantes. Ya se mencionaba en un mercado regional donde estamos 6 países y también que hay una interconexión extrarregional con México y una probable futura con Colombia. Eso de las interfaces es importante porque sabemos que la energía eléctrica se mueve en base a leyes técnicas, ¿verdad? Eso no lo podemos cambiar. Sin embargo, cada uno de los países busca satisfacer primero su demanda al menor costo y los excedentes ponerlos a disposición del mercado, con las limitaciones de transmisión que se han identificado y que se ha mencionado sobre ellas. Y yo creo que lo que tenemos es que buscar un mercado más amplio. Un mercado más amplio es aquel en el cual haya más oferentes nacionales y regionales y que la demanda pueda seleccionar su proveedor de una forma más ágil y más fácil. A nivel de las barreras, digamos, que pueden haber en las interfaces, por ejemplo,
No hay, por ejemplo, en el mercado regional, los despachos son diarios, no hay despacho intradiario, por ejemplo, es un tema que está ya desarrollado en otros países, en otras regiones del mundo, en Europa, por ejemplo, porque la disponibilidad de energía o la variabilidad de precios se puede dar de un momento a otro. Con tanta energía renovable no convencional que hay ahorita, el viento, el agua, etcétera, pueden cambiar las condiciones en una tarde, en una noche pueden cambiar las condiciones y de pronto tenemos un exceso de lluvia, tenemos un exceso de viento o un déficit que no se había pronosticado. Pero en los mercados, el mercado regional no puede reaccionar rápidamente ante eso. Permitir esa interacción de los agentes que están, como dice Beatriz, viendo 24/7 todas las operaciones, reaccionar para poder optimizar ese recurso que sobre un lado y hace falta en otro. Y entonces esa es una barrera importante, los despachos intradiarios. Barreras, por ejemplo, también ya se mencionaron, lo de los derechos firmes, la duplicidad a veces de los respaldos de potencia que hay entre un país y otro, y esas son barreras regionales, ¿no? Si vamos a verlo desde el punto de vista regional. ¿Qué hay que hacer al respecto? Pues hay que tener bien claro cuál es la barrera, bien claro cuáles son los efectos que eso produce en la libre interacción o la más rápida interacción de los mercados entre los países y de ahí buscar los cambios regulatorios que sean necesarios para lograr esa movilidad. Eso desde el punto de vista del marco regulatorio. Y hay que ver desde el punto de vista de los usuarios, ya lo mencionaba Beatriz también, en realidad hacer ese beneficio-costo, ¿no? Lo hago por mi cuenta, lo hago asociado, lo hago en grupo de empresas, o lo hago a través de un agente intermediario. O me voy también con un productor directamente, que en el caso de nuestros mercados también está disponible que un productor, un generador pueda contratar directamente con los usuarios, ¿no? Ahí, digamos, cada quien debe manejar su core business, ¿no? El industrial es la industria, el generador genera, el transmisor transmite, el distribuidor es las líneas de distribución y el comercializador es ese agente dinamizador que debe estar en todos lados, ¿no? Porque su participación en el mercado en realidad está condicionada a que él encuentre beneficios para el usuario final. Si no encuentra beneficios para el usuario final, no existe y no va a sobrevivir un comercializador. Tiene que actuar de esa forma. Es un conjunto de temas que creo que habría que abordar de una forma sistemática para, digamos, ya hacer un plan, una hoja de ruta que permita solventarlas tanto desde el punto de vista regional, desde el punto de vista de interfaces y desde el punto de vista de los mercados nacionales. Muchas gracias, ingeniero Chávez. La siguiente pregunta es para el ingeniero Sánchez. ¿Nos puede comentar cuál es la diferencia en costos de energía de una empresa que suple su demanda como usuario final en un mercado mayorista local versus usuario final que pueda comprar energía en el mercado eléctrico regional? Tal vez el diferencial en costos es porque recuérdese que en algunos mercados eléctricos está desarrollado la libre contratación, es decir, un gran usuario localmente, voy a hablar localmente, puede ir a contratarse libremente, no precisamente con la distribuidora. Y esa ventaja de ir a contratarse con otro le permite no quedarse ligado a una tarifa de una distribuidora, sino que le permite salir a ver otras oportunidades localmente. Pero adicionalmente le presentan otro mercado, ¿verdad? Otro mercado en donde existe esa posibilidad de ir a ver no solo localmente, sino regionalmente la complementariedad que tiene, como mencionaban mis antecesores o los compañeros aquí que están en el foro, que tienen los países en lo que es, en el caso de la producción de energía. Es decir, si vamos a ver un país en un cierto momento donde tiene suficiente parque de generación hidro y en ese momento está con un excedente de energía hidro, muy seguramente el costo de esa energía es más económico que el que tiene localmente. Y entonces ese aprovechamiento es, como usted cabal lo estaba viendo en esas gráficas, es el diferencial que pueden ir encontrando de decir, ok, yo como industria tengo la oportunidad primero localmente de ir a negociar un contrato. Y luego, si no está, pues abro esa pantallita que cabal usted tenía ahí donde mostraba los diferentes costos o precios exantes, como nosotros le llamamos, y decir, bueno, entonces puedo hacer una transacción. Teniendo cuidado, como han mencionado anteriormente, que esa transacción es de oportunidad.
no es una contratación firme, ¿verdad? Es decir, yo voy a estar en ese dinamismo del mercado, si yo no tengo un contrato firme, ¿verdad? En ese dinamismo de contrato, de ir a ver si puedo el día siguiente o las horas siguientes puedo encontrar una energía más económica, un precio más económico de la cual hoy actualmente me están suministrando localmente. Eso es un poquito el tema, y el otro tema que han mencionado también es cuánto vale el derecho de poder usar las líneas de transmisión, y es el derecho firme que han mencionado, que eso también actualmente es una barrera, es una cajita negra que más adelante vamos a desarrollar, pero es una cajita negra que no se sabe cuánto va a costar, y es una participación que se tiene por un año. Le asegura la transmisión, puede ser que la asegure con otro agente de otro lado el precio de suministro de energía. Pero si eso no es un contrato firme, entonces le va a tocar ir a ver todos los días, ver cómo está el diferencial de precios con otros países. Pero sí existe la posibilidad de ir a obtener la energía más económica, pero por la complementariedad que tenemos en matrices energéticas de otros países. Muchas gracias. Me gustaría hacer dos preguntas más. En el caso de Beatriz, ¿nos puede comentar qué riesgos o limitantes se tendrían con la salida de Guatemala del mercado eléctrico regional, con estos beneficios que podríamos tener en el MER? Sí, definitivamente Guatemala hace 2 años, cuando el gobierno informó la salida del país del mercado eléctrico regional, que eso se va a materializar dentro de 8 años. Creo que se han dado muchas situaciones en la participación de los países dentro del mercado eléctrico regional y el cumplimiento del tratado y su relacionamiento con las instituciones del mercado eléctrico regional. En el caso de Guatemala, si bien es cierto la participación de Guatemala, cuando uno mira ese mapa de participaciones a través de transacciones con los diferentes agentes de la región, pues se da cuenta uno que el rol de Guatemala ha sido muy activo y muy grande en participación. Sin embargo, lo que tal vez no se ve es cuáles han sido esos retos que ha enfrentado el mercado eléctrico guatemalteco frente a las regulaciones, a los temas técnicos, a ese día a día con las instituciones de la región que de alguna forma han desencadenado lo que hace 2 años vimos. Obviamente para cada uno de los mercados, lo decía el ingeniero Chávez, la prioridad es su suministro, o sea, tienen que asegurar que su demanda, su generación y su mercado eléctrico nacional funcione y opere al 100%. Y ese choque natural que se ha dado, creo yo, con las instituciones regionales en ese proceso donde estas instituciones regionales han habido, digamos que, roces en cuanto a la visión local Guatemala y la visión regional de las instituciones, definitivamente fue el punto de quiebre desde mi punto de vista y mi opinión muy personal para que se generara esta situación. ¿Que nos beneficia? No. Obviamente nosotros como país queremos seguir creciendo, queremos seguir participando, como demanda queremos seguir teniendo oportunidades, queremos ver un mercado eléctrico regional con una visión de largo plazo, pero hay que ver ese balance entre qué suma, o sea, que en un momento dado, qué nos obliga como país a tomar como decisión y a priorizar dentro de este tema de esa separación de Guatemala al mercado eléctrico regional. Vienen 8 años, todavía tenemos 8 años en los cuales la expectativa es ver un avance, una construcción a futuro. Yo, por lo menos como agente que participa activamente dentro del mercado regional, quiero poder seguir haciéndolo, pero no a costa de colocar en riesgo la operación del país. Obviamente ahí es donde uno trata de buscar esas preferencias. Hay mucha inversión en Guatemala, hay mucha generación. Cuando yo mencionaba en la introducción que hay países que se han venido desarrollando y se vinieron preparando en miras al mercado eléctrico regional, yo lo mencionaba entre otros países Guatemala, o sea, Guatemala hizo inversiones, hay generación que vino, se instaló, ampliaciones, modificaciones que se hicieron con el objetivo de poder convertirse Guatemala en un agente activo dentro del mercado regional, y así ha sido. Entonces, no es conveniente, si lo vemos en materia de inversión, no es conveniente para Guatemala estar desapegado del mercado eléctrico regional. ¿Qué vamos a hacer con todos los excedentes? ¿Qué vamos a hacer con todas las oportunidades también de traer energía del restante de países miembros de la región?
hay que solventar. Y yo creo que aquí el camino de trabajar y la línea de trabajo va a ir muy de la mano de las instituciones regionales y locales que se sienten, que visualicen esas oportunidades. Se habla que el camino para resolver esto, si no hay una resolución y se sigue en pie como país de salirnos del mercado eléctrico regional, los contratos bilaterales que se pueden tener con los países con los cuales tenemos fronteras, El Salvador, Honduras, pero eso limita, o sea, ¿por qué queremos tener una visión tan limitada de con quiénes interactuar o qué volúmenes transar o qué oportunidades cuando tenemos toda una extensión hasta Panamá que nos puede seguir dando el beneficio que hoy en día tenemos todos los que operamos dentro del mercado eléctrico regional? Entonces, sí puede afectar importantemente esa visión de inversión y de crecimiento de la matriz de generación, porque si yo tengo una generación que duplica o que puede llegar a triplicar lo que es mi demanda local, ¿qué voy a hacer con ella? Y entonces esa visión o ese atractivo de llegar a invertir en Guatemala en materia de generación, con nueva generación, innovando, puede verse afectado con una visión ya desconectada del INER. Muchas gracias, Beatriz. Se le agradece el esfuerzo de dar una respuesta muy compacta. El ingeniero Chávez tal vez nos puede apoyar también siempre con un minuto, ingeniero. Sí, sobre el mismo tema, yo creo que hay que creerle al mercado, ¿no? O sea, definitivamente actuamos, creo yo, como región en un mercado, pero no le creemos al mercado, en donde las fuerzas del mercado se manejan con oferta y demanda, disponibilidades y necesidades. Creo que esa visión nos hace falta quizás por la parte técnica que a veces metemos en nuestros análisis. Y hay un tema también que yo veo que aquí hay dos grandes ausentes, con las disculpas de los involucrados en las instituciones del sector, ¿no? Yo creo que oímos hablar que las instituciones del sector, que el CDMER, que la CRIE, que el OEA, pero ¿dónde están los agentes? ¿Cuáles son los intereses de los agentes? Esa oferta que tienen disponible o esa demanda que tienen disponible no se hace sentir, digamos, dentro de las decisiones que se toman a nivel nacional y regional. Y los usuarios industriales también. Yo creo que los usuarios industriales tienen que levantar la voz, no esperar que otros solucionen el problema. Somos parte importante como industria y como agentes del mercado, somos parte importante de este mercado. Entonces nosotros tenemos que mover a las instituciones también de acuerdo a los intereses corporativos, industriales y a los intereses regionales para que también ellos logren ponerse de acuerdo. Porque si dejamos nada más a las instituciones, que normalmente son los gobiernos los que están representados ahí, va a ser difícil que podamos avanzar, pues vamos a quedar como sujetos pasivos y no de una forma activa. Y para movernos en el mercado, para aprovechar todas las oportunidades de compra y de venta, porque los operadores, los generadores, el excedente que dice Beatriz, quiere y tiene disponibilidad de oferta, y los que queremos comprar, los industriales también queremos acceso a eso. Entonces tenemos que mover a estas instituciones. Y ahí es donde se hace sentir o debe hacerse sentir la voz de la industria regional y de la industria nacional y también de los operadores que hemos quedado un poco, digamos, apagados dentro de las decisiones de las instituciones del sector. Muchas gracias, ingeniero Chávez. Para finalizar, Nani, ¿nos podría comentar cómo es la proyección en Panamá considerando los cambios en generación y las perspectivas de demanda desde el aspecto regional? Panamá tiene ahora mismo en espera la entrada de proyectos importantes en cuanto a tamaño, tanto en infraestructura, como mencioné hace un momento, como también de generación. Hay un interés, pues, por la entrada de más plantas renovables, pero asimismo también por plantas de generación térmica con gas que vienen próximos. Entonces sí hay una expectativa grande de qué va a pasar con la tarifa eléctrica. Ya de por sí la tarifa está atrasada. Lo que deberíamos tener hoy en día se debió haber presentado hace un poco menos de un año y no ha sido así. Entonces eso está creando algo de incertidumbre que no es bueno, pues, para los mercados, para industriales mucho menos, que quieren planificar cómo van a consumir su energía, cuánto les va a costar y todo eso, ¿no? Pero mi mensaje es básicamente: los gremios, los usuarios son los que deben involucrarse y pedir los cambios internos, porque en la medida que hagamos fortalecer el mercado de grandes clientes a nivel de cada país, que se eduque a más empresas en esto, que se cuente con la figura del comercializador sin restricciones fuera de los estándares que hay ya internacionales, vamos a poder que esos mercados que tenemos en nuestros países crezcan, florezcan y logren entonces
intercambio regional, porque tenemos las facilidades técnicas por infraestructura y regulatorias, pues, que nos permitan esas transacciones de forma libre, sin sobrecostos, que van a beneficiar a la industria nacional también de generación de energía y a las industrias manufactureras que pueden confeccionar productos a precio más competitivo. O incluso en Panamá, como es el caso con los grandes usuarios, o como le llamamos acá, grandes clientes, que tenemos desde restaurantes pequeños. Por ejemplo, mi empresa que ha gestionado contratos ha sido desde restaurantes pequeños hasta grandes empresas que han logrado ahorros importantes en su factura eléctrica. Entonces, ¿por qué no expandir eso si esa onda nos puede traer también generación de empleos locales, crecimiento industrial, que al final eso robustece las arcas del Estado y de nuestros países? Gracias, Dani. Y para concluir, retomando todos los comentarios que han facilitado nuestros expertos y especialistas, concluimos de que el mercado eléctrico regional es fundamental para el desarrollo a nivel regional de nuestro sector industrial y nuestros países, ¿verdad? Porque nos permite tener precios de energía competitivos dentro de la región, reduce los costos de energía y permite esa oferta y demanda. Pero también concluimos que desde el aspecto industrial, la industria como tal se centra en sus procesos de producción. Y ya mencionaban, su core business es producción, ya sea textil, metal mecánico, y el tema de la industria eléctrica es un tema complejo, sobre todo si queremos participar en el MER, se vuelve bastante complejo porque requiere un conocimiento especializado y riesgos, garantías y costos que asumir para poder transar en el mercado regional. Entonces vemos que las complejidades son bastante grandes y tal vez una forma o un ente que se vuelve importante son los comercializadores, porque los comercializadores pueden realizar estas transacciones en el mercado regional y lograr hacer esa conexión con la industria, ¿verdad? Y facilitarle esas transacciones por medio de un comercializador.